Tardes. A continuación vamos a continuar con la mesa sobre maternidad en prisión. La componen la doctora Adriana Villarreal, quien es maestra normalista, psicóloga, psicoterapeuta y psicoanalista, doctora en psicoterapia, con 30 años de experiencia en estimulación temprana y en el área de psicología clínica con niños, adolescentes y adultos. Fue coordinadora de la maestría en psicoterapia de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es docente a nivel superior y supervisora de psicoterapeutas de niños y adolescentes. Actualmente es directora del Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. La doctora Verónica Alférez es licenciada en Psicología, con maestría en Investigación en Psicología y maestría en Psicoterapia de Niños y Adolescentes. Es la representante oficial de la International Attachment Network México. Tiene 20 años de experiencia clínica en trabajo con niños, adolescentes y adultos. La maestra Luz María Huerta es licenciada en Psicología, con maestría en Psicología, con especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica. Tiene 10 años de experiencia en el trabajo con niños, adolescentes, adultos y parejas. Ellas tres tienen un proyecto y nos van a compartir su información. Adelante. Hola a todos, buenas tardes. Nos da mucho gusto compartir este proyecto que llevamos 5 años trabajando en él. Tenemos una presentación por PowerPoint y vamos las tres compartiéndolo. Lo interesante de este proyecto, que fue trabajar en la cárcel con niños y mamás, es que pudimos unir muchos estilos de trabajo, muchas teorías, muchas cosas, y después de 5 años y con una investigación que llevamos a cabo, nos damos cuenta que el trabajo en campo, el trabajo psicoanalítico grupal, con la teoría del apego y la teoría de Winnicott funciona. Y eso es lo que les queremos compartir. ¿Listos? Todos estamos viendo ya pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, este programa lo llamamos Jugar y Criar. Y aquí ya ponemos, vamos a decir, nuestras dos vertientes teóricas, que es jugar desde Winnicott y criar desde Winnicott y Bowlby, y la teoría del apego. Esta invitación que nos hicieron a trabajar con los niños de la cárcel fue un momento bastante álgido, donde hace la Fundación Reinserta dice, hay niños que viven en la cárcel, hay muchos niños que no están ni registrados, no se sabe cuántos hay ni en las condiciones que viven. Y nos invitan a trabajar en este proyecto. Entonces les vamos a platicar un poco la secuencia y todos los conceptos y las hipótesis e ideas que fuimos armando conforme tuvimos la experiencia semana a semana de trabajar. En un principio no teníamos la más mínima idea y nuestras ideas iniciales podríamos decir que eran un fracaso y poco a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos que ser más sensibles, que teníamos que escuchar, observar y entender realmente cuáles eran las necesidades de esos niños y de esas madres. A ver, denme un minuto. Vamos a presentar fotos que tenemos permiso de la Fundación para utilizar, donde queremos ponerles un poquito de lo que se vive dentro de una cárcel, ¿no? Todo el mundo tenemos curiosidad y una de las cosas que fuimos aprendiendo es que el morbo no nos llevaba a nada, pero el saber observar y poder escuchar a la población, entender el estilo de vida, entender quiénes eran, etcétera, nos ayudó muchísimo para llevar a cabo este programa. Entonces, cada prisión tiene una realidad distinta. Nosotros pudimos intervenir en 4 prisiones, 2 en Estado de México, 1 DF y 1 en Monterrey, y en cada prisión tuvimos que hacer muchísimas adaptaciones según la población y según el espacio, el ambiente. Lo que sí sabemos es que en todas es un espacio donde se irrumpe y se rompe totalmente la confianza de ser persona. Y eso fue uno de los primeros retos, como volver a tener confianza y confiar en los otros. Uno de los comentarios más lindos que recibimos de una mamá fue un día que nos dijo, yo no sabía que existía la ternura, nunca había sentido eso en mí. Primera tarea. Tuvimos la oportunidad también de intervenir en los espacios físicos y
en este pabellón van a ver que está vacío, estábamos en intervención, y de lo primero que nos llamaba la atención, para entrar a una prisión uno pasa por lo menos en 10 puertas, 10 revisiones, 10 cosas, todas de metal, todas suenan, el espacio es la acústica, vamos a decir que irrumpe a uno, ¿no? Constantemente se oye eco, la voz se nos desgastaba muchísimo, porque no hay nada que nos ayude a tener una buena acústica. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que un bebé van a estar escuchando 24 horas esto? ¿No? Entonces vamos a ponerles un poquito este ruido terrorífico que ya está normalizado dentro de una prisión. Eso pensábamos, platicando con las mamás, dicen que son las peores pesadillas escuchar esto. Primera tarea que tuvimos, ¿cómo transformar este ruido? Porque no lo podíamos cambiar, no lo podíamos quitar, no lo podíamos... ¿Cómo hacer una transformación para este ruido? Para que este ruido con el que iban a vivir, nacer, vivir, y las mamás tanto odiaban, podíamos hacer algo diferente. Y fue lo primero que hicimos, hacer música relacionada con este ruido. Bueno, parte de la música que hicimos fue poniendo en la parte de abajo este ruido, e imagínense la música de Stomp, de esta música que se oyen diferentes cosas, diferentes instrumentos. Al final de la presentación se los vamos a poner. Es una música donde te va llevando a hacer melodía. Y lo que encontramos con los niños, que fue increíble, y con las madres, es que al final los barrotes se volvieron instrumentos musicales y las madres aceptaron que sus hijos jugaran con ellos. Al final de la presentación se las ponemos. Ah, no, apareció ahorita. Siempre me va a acompañar. Cuando escucho un ruido, yo lo hago sonido para ponerme a bailar. El pulso de mi corazón siempre me va a acompañar. Cuando escucho un ruido, yo lo hago sonido para ponerme a bailar. El ritmo de mi corazón, el ritmo de mi corazón, el ritmo de mi corazón, el ritmo de mi corazón. Yo lo hago sonido para ponerme a bailar. El gozo de mi corazón siempre me va a acompañar. Bueno, esta música fue un éxito, fue algo que les gustó mucho, principalmente a la primera población, y encontramos que el recurso de cantar era un recurso de libertad, era un pedazo era algo que podían hacer ellas, que no tenían que pedir permiso a nadie y que nadie les podía aprisionar la voz. Entonces descubrieron que cantar a sus hijos, que hablarles a sus hijos era posible, porque uno de los problemas que nos encontramos es que no hablaban y no le cantaban a los niños. Bueno, y luego, ¿no? Otro de nuestros temas al estar ya trabajando con esta población fue descubrir que había muchísimas cosas que nosotros dábamos, digamos, por hecho, pues, bueno, que tal vez ni siquiera habíamos reflexionado si realmente los niños conocían o no conocían, ¿no? Pues muchas de las cosas que nosotros solíamos utilizar para trabajar con otras poblaciones de niños fuera del penal. Y bueno, pues nos dimos cuenta que muchas de las cosas que nosotros utilizábamos comúnmente, ¿no? En nuestro trabajo con niños y sus mamás, pues no aplicaban o no para esta población, porque había muchísimas de estas cosas que para nosotros podrían ser como pues normales y naturales, que pues estos chiquitos pues no conocían. Y entonces, por ejemplo, pues descubrimos que pues estos niños no conocían
¿no? La luna, no la conocen, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente ya ellos se meten a las celdas, pues antes de que la luna aparezca. Entonces, pues bueno, fue tratar, ¿no? De entender que esto era parte de lo que nos íbamos a encontrar, que probablemente cuando nosotros hablábamos de perro, que es algo que a lo mejor para otros chiquitos es fácil de representar, pues para estos niños no estaba dado esto. Entonces fue empezar a buscar otras maneras de aproximarnos justamente, ¿no? A poder empezar a trabajar con ellos, iniciando, digamos, como de cero en un montón de cosas, porque pues finalmente lo que estaba dado para muchos otros niños, para ellos no. Uh-huh. Pues bueno, también uno de los grandes frases y que encontramos muchísimo dentro de estos espacios es la parte invisible hacia la niñez, ¿no? Hoy por hoy, pues bueno, escuchamos mucho esta frase, ya sea en psicoanálisis e incluso ya como algo muy común, ¿no? La invisibilidad de los niños. Y pues específicamente en los reclusorios los veíamos hechos a un lado por completo, ¿no? Y esto pues al final nos venía a invitar a preguntarnos también sobre la infancia de la madre, porque es a partir de esta conexión que tiene esta madre con los niños, cómo ellos pueden identificarse, cómo puede generarse ese vínculo tan importante y entonces entender que había una invisibilidad, por supuesto, de la niñez dentro del reclusorio, pero que también había una invisibilidad de la madre, de su propia infancia hacia ella misma, es decir, muchas nos compartían que pues ellos no tenían ningún recuerdo de su infancia o incluso la parte de no tener como claro qué había pasado, todo el trauma bajo el cual muchas de ellas estuvieron sometidas, ¿no? Diferentes situaciones en las que pues bueno, aparecía invisible también la infancia de la propia madre. Entonces, bajo esto, la pregunta era cómo poder ayudarle a esta madre a poder conectar con su propia infancia y desde ahí poder empezar a deleitarse de la infancia de su propio hijo, poder empezar a generar toda esta identificación entre ambas infancias. Entonces, esto fue como otra parte en donde empezamos a ver esta luz al final del túnel, ¿no? O que empezar a crear esta luz al final del túnel. Tuvimos que partir de algo. Cuando nosotros decíamos, vamos a trabajar en la prisión, ¿cómo trabajas con prisioneras? A nosotros se nos movían muchas cosas. Nosotros contratransferencialmente, pues les cuento una anécdota, hacíamos 1 hora, hora y media, 2 horas de camino para llegar y tuvimos la oportunidad en algunas ocasiones de irnos juntas. Entonces era un momento que podíamos platicar de todas esas dudas que nacían. ¿Cómo vamos a trabajar con mujeres que posiblemente robaron, secuestraron, hicieron y deshicieron? Y nos costaba muchísimo trabajo. Fue una de las primeras cosas que tuvimos que trabajar con nosotras. En esta disyuntiva que todavía estábamos trabajábamos estilo Piaget, estilo Vygotsky, estilo Winnicott, estilo, tuvimos que entender quién es esta población y desde dónde nosotros queríamos mirarla. Nos fuimos a buscar, ¿no? A cosas de guerra, prisioneros, etcétera. ¿Quién había tratado con gente que cometió un delito? Y encontramos muchas cosas. Curioseamos primero por la criminología y decidimos irnos por otra área. Encontramos que tanto Winnicott como Bowlby, que ahorita Vero platica más de Bowlby, habían trabajado con delincuentes. Y la forma de presentar la delincuencia, ponerla, vamos a decir, dentro de qué es psicopatología, si lo queremos ver así, nos gustó mucho estas dos presentaciones de ellos. Winnicott habla de la tendencia antisocial, que es esta experiencia de la deprivación, que lo vemos cuando los niños, los adolescentes, los adultos tienen furia, atacan, roban, pelean, mienten.
Y todo esto, que yo creo que ahorita, si estuviéramos en un auditorio y diríamos, levante la mano quien no ha robado un chicle, quien no se ha peleado, quien no ha mentido, y nos encontraríamos que todos hemos hecho un poquito de esto y todos nos hemos puesto furiosos. Pero la diferencia con ellos es que pasaron a un acto, pasaron algo y por eso vamos a decir que se considera dentro de la delincuencia. Pero el origen, por lo que muchas veces estas mujeres, que no vamos a hablar en esta ocasión, pero nos dimos cuenta que son porque estaban en una relación de supuesto amor, porque necesitaban una necesidad de algo. Había algo más además de hacer la delincuencia. Nosotros con pocas mujeres hemos trabajado que realmente nos den miedo, que digamos, no, con ella no quiero trabajar, que era lo que nuestra cabeza en las primeras veces que íbamos pasaba. Le tengo miedo a esta mujer, ¿no? Porque no sé cuál fue su delito y me da miedo. Y nos encontramos que había una mujer frágil, una mujer que lo que estaba haciendo era una búsqueda de esperanza y que cuando empezaba a encontrar otra vez aquello que había perdido, podía empezar a reparar y dejaba, vamos a decir, de hacer actos delictivos. Y esto nos ayudó mucho de ver dentro del acto, la tendencia antisocial, la esperanza que va ligada. Otro ejercicio que tuvimos que hacer fue salirnos un poquito de toda la teoría, ¿no? Que va más hacia lo subjetivo, que va hacia la agresión, la violencia, la pulsión de muerte, porque si empezábamos a profundizar en eso, que no lo negamos, pero nos impedía trabajar. Ganaba la pulsión de muerte y nosotros nos retraíamos y no teníamos la libertad para trabajar con ellos. Entonces nos fuimos más hacia una teoría ambientalista, que es más el estilo de Winnicott, de Bion, de Bowlby, para poder decir cómo voy a trabajar y poner un poco de esperanza, principalmente en estos niños que son criados los 3 primeros años en la cárcel. Y bueno, desde Bowlby lo que encontramos, ¿no? Que bueno, pues es el principal exponente de la teoría del apego, justamente que hizo diferentes investigaciones y bueno, pues en una de estas investigaciones que estuvo trabajando con niños institucionalizados, que bueno, habían estado, digamos, como que habían estado en cuestiones de ciertos delitos menores como robo, lo que él se dio cuenta en estas investigaciones que realizó es que la mayoría de estos niños habían sido víctimas de abuso y de maltrato y que esto de alguna manera también estaba como que influía muchísimo también el hecho de haber sido separados por alguna razón u otra de su mamá a una edad muy temprana. Y entonces a partir de ahí, pues él se da cuenta que estos son factores de riesgo importantes en el desarrollo. Y bueno, pues a partir de ahí, pues genera toda una teoría que tiene que ver justamente con este tema de la separación de la figura materna, ¿no? De la principal figura de apego, y que esto conlleva ciertamente a que muestren también pues esta dificultad extrema pues para sentir, para expresar amor, obviamente para establecer vínculos saludables con otras personas, ya que la inseguridad, ¿no? O la desorganización en términos emocionales es lo que subyace. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues esto también tiene un impacto muy importante en lo que es la capacidad reflexiva. Y con todo esto, pues obviamente, pues con muchas alteraciones en el desarrollo en muchísimas áreas. Entonces, así, a partir de ahí es como Bowlby empieza a trabajar como todos estos temas y ver la importancia que tiene justamente el vínculo y la constancia en este vínculo para la salud mental. Uno de nuestros, en un principio vamos a decir lo que empezamos jugando e imaginándonos ciertas cosas que íbamos a trabajar con un niño, porque realmente, legalmente, nosotros entramos ahí por los derechos de los niños. Entonces, era, vamos a decir, nuestra camiseta, vamos por los niños. Pero uno se empieza a dar cuenta, y eso lo han dicho muchos autores, desde Freud, ¿no? Dijo, el niño necesita un yo, alguien que lo haga, el niño con su madre.
Entonces, fuimos nosotros incidiendo en diferentes círculos ambientales, en diferentes grupos. Realmente nuestro trabajo fuerte fue el niño y la madre y lo comunitario. Llegamos a lo social y nosotros impactamos hasta llegar a una parte de políticas públicas, yendo al Senado a exponer por qué pensábamos que era importante que se reconocieran no nada más al niño dentro de la cárcel, sino todo lo que necesitaba una madre para cuidar al niño y todo el ambiente que tiene que existir para la crianza. Nos encontramos con esta parte. Los niños eran niños y niñez. Sí había niños. En un principio nuestras descripciones parecen bultitos, parecen trapos. Todo lo poníamos, vamos a decir, con un cierto cariño, pero cuando revisamos nuestras notas, lo que nos dimos cuenta es que realmente no había niños con niñez, no había niños con esa vida, con esas ganas de, ¿no? Las madres están, si no en una depresión, están en un estado de futilidad enorme, y criar a un niño sin ganas de vida, ganas de curiosear, ganas de explorar, es imposible casi. Entonces, frente a esto, decíamos, bueno, ¿qué delito cometieron estos niños para ser prisioneros? ¿Cuál es el mundo de estos niños en la cárcel? Si los niños no tienen nombre propio, ¿cómo van a tener un lugar en el mundo? En las primeras sesiones que íbamos eran enloquecedoras, porque hacíamos todo, letreritos típicos para aprendernos los nombres de los niños, de las madres, juegos, todo. Y llegábamos la siguiente clase, saludábamos porque teníamos una canción con nombres al inicio. ¿Dónde está Pepe? Y nadie levantaba la mano. Y bueno, ¿dónde está Ismael? Nadie levantaba la mano. Entonces decíamos, bueno, ¿pueden recordarnos los nombres? Y resulta que ya ninguno se llamaba como el primer nombre que nos habían dado el primer día, y las mamás también cambiaban de nombre, porque hubo un fenómeno que se fue muy lindo. Ahí son o número o son por apellido. Entonces, para ellas volver a usar su nombre, pues decidieron ponerse apodos. Entonces ya era Peggy, ya era Fanny, ya era Julie, ya eran ese nombre que habrían deseado, y son los nombres que nosotros nos aprendimos. Sus hijos, poco a poco, fuimos convenciéndolas que le dejaran de cambiar el nombre. Fue una tarea más ardua de lo que se imaginan. Y las cuestiones que logramos, no en todos lados, pero que tuvieran registro civil y tuvieran los derechos, por lo mínimo, de tener las vacunas que recibe un niño. ¿Sí? Desde Winnicott describe al bebé como un ser todo el tiempo al borde de una angustia impensable. Cuando nosotros vemos un bebé con todos sus reflejos y todos sus movimientos, de veras, Winnicott tenía razón. Todo el tiempo el bebé está en una situación muy frágil, muy desamparada, que necesita de estos brazos que lo sostengan, que lo mantengan, que lo lleven a pasear, para que se sienta seguro. Esta sensación de caída infinita, que algunas veces nosotros lo hemos sentido, por ejemplo, cuando dormimos, de su cuerpo, a nosotros nos pasa en la cárcel, que imagínense que esto es como una incubadora. Todo esto que no vemos realmente de cómo se va formando una persona, nos tocaba verlo con radiografía, o sea, a vivo y a todo color. Era muy impresionante ver niños que no son dueños de su cuerpo ni se lo han apropiado. Niños que de veras hacen esas caras de este autor que dibuja mucho así, las bocas, los llantos eran mucho más exagerados. Gracias a Dios nunca nos acostumbramos a esto. Y el segundo punto es un niño que se encuentra en una situación de dependencia absoluta, de desamparo y necesidad de sostén. Esta parte la mamá sí la entendía de una otra manera, porque así como vemos los niños de las esquinas, sí eran niños que vivían constantemente cargados por las madres, hasta el año y pico. Por lo tanto, no caminaban. Y bueno, o sea, de alguna manera en este sentido era como decir, bueno, yo creo que la pregunta que mucha gente nos hacía, ¿no? Era, bueno, ¿y por qué no lo sacan? O sea, ¿por qué los niños tienen que seguir ahí con sus mamás en ese entorno? ¿Que no es mejor como separarlos de esta mamá, ¿no? Y bueno, a lo mejor pues llevarlos
al DIF o alguna otra institución, si es que no hay alguien más que se haga cargo de ellos. Y entonces frente a esto, obviamente, ¿no? Y de acuerdo pues a la teoría, hay muchísimas investigaciones que nos dicen pues el efecto que tiene, ¿no? En el desarrollo y el impacto que tiene, o sea, en los niños, la separación temprana. Pues bueno, ¿no? Y como basándonos un poco, por ejemplo, en esta otra fase de Mary Ainsworth, de que un bebé solo puede ser competente en un entorno que responda a él en forma apropiada, pues obviamente pensamos que pues lo mejor para estos niños, y lo seguimos pensando, lo mejor para estos niños es estar al lado de su mamá, ¿sí? Y más bien ayudar a estas mamás a ser más competentes, ¿no? Pues sí, en términos emocionales, como mamás, para darles lo mejor que pueda darles a estos chiquitos, pues durante estos primeros 3 años de vida que están a su lado, para fortalecerlos lo más que se pueda, ¿no? Fortalecer este yo, fortalecerlos tal cual, en términos socioemocionales, para que si el día de mañana ellos tienen que salir antes que ellas, pues cuenten con todos los recursos para, pues, para poderse adaptar y tener una vida, ¿no? Pues bueno, ¿no? De la mejor forma posible. Pero entonces, más bien nosotros nos enfocamos en, estas mamás tienen que tener la oportunidad de poder ser mejores mamás y nuestra chamba pues va a ser esa, ayudarles a que puedan ser más competentes en esto de la crianza para poder fortalecer a estos pequeños. Después viene todo este aspecto de que nos vamos dando cuenta cómo es que no solamente teníamos que incidir, como ya lo dijeron, ¿no? En los niños, sino no era quizá lo idóneo o lo pensado en un principio porque pues estaba la idea de ir a trabajar solamente con los niños, pero de pronto en toda esta concepción, pues evidentemente entraba esta diada, ¿no? Esta diada en donde no podemos separar a la madre y en donde está aquí esta madre que es prisionera, ¿no? Y que siempre, pues al estar en prisión, necesitaba ser sensible, pero al mismo tiempo, dentro de todo este contexto estresante, sumamente estresante, privada de su libertad, ¿no? Pues de pronto era difícil cómo poder ayudarle a ellas a poder ser sensible, ¿no? Para tolerar la presión, ellas tienen que mantenerse ciertamente insensibles ante ciertas situaciones, porque dentro de ese espacio suceden muchas cosas inimaginables o que profundamente podemos conectar con eso. Pero pensar en eso y cómo ellas tendrían que conectarse con un chiquito y cuidarlo, pues de pronto es una gran paradoja que habría que resolver. Y pues bueno, de pronto es, Winnicott nos define a la madre privada como la mujer que se le quita, se le retira la provisión ambiental y el contacto que recibe de los suyos debido a esta separación. Entonces tenemos estas madres que están aisladas, que están condenadas dentro de esta prisión y, por supuesto, dentro de una prisión interna. ¿Cómo poderlas ayudar? Y finalmente nos damos cuenta que la maternidad es un anhelo que sostiene la esperanza, frena el sentimiento de abandono y mantiene la ilusión de un tiempo mejor. Esto les da a ellas un valor a este sinsentido. De pronto encontramos que esta maternidad les empieza a dar esa luz al final del túnel también para ellas, en su propio imaginario. Es como empiezan ellas a crear a partir de todo esto, ¿no? Como una esperanza, un foquito de algo nuevo, algo, ¿no? Con lo que ellas tienen que conectar. Y entonces, pues, esa es parte de la tarea también, una tarea muy linda dentro de este aspecto de crianza y cómo poderles dar a ellas herramientas para que ellas vayan creando realmente esa luz para estos pequeños y también su propia luz. Y bueno, o sea, desde este sentido, o sea, algo que es como muy importante para la teoría del apego es justamente cómo ayudar, ¿no? A estas figuras de apego, a estas mamás, a poder ser una base segura para sus hijos, ¿ok? Y animarlos a explorar al tiempo que pueden ser también como un refugio seguro
en el momento en que los niños necesitan de ellas frente a alguna situación de estrés o de vulnerabilidad. Y entonces, en este sentido, ¿no? Pues era como empezar a trabajar mucho con estas mamás para favorecer que pudieran acompañar a sus hijos en la exploración, pero ojo, la exploración en un entorno que es bien complicado, ¿no? Porque no es fácil sentirte segura tú como mamá para bajar a tu chiquito a que explore en este entorno, ¿ok? Porque pues pueden pasar muchísimas cosas, no es un entorno agradable. Y entonces había que trabajar mucho en ese sentido y también, por supuesto, cómo ayudarles para que ellas tuvieran mayor regulación emocional para poder también ser una figura que ayude en la regulación de estos niños en estos momentos de estrés, ¿ok? Porque obviamente, pues imagínense lo que implica en la cárcel, por ejemplo, en la noche, que un bebé esté llorando, ¿no? Y que no se duerma, ¿no? Cuando, pues es un pasillo donde hay varios dormitorios, ¿no? Contiguos. Entonces, pues era como empezar a trabajar todos estos aspectos para, pues bueno, favorecer justamente estas competencias. Winnicott tiene una definición de esta pareja de crianza, de esta diada madre-bebé, y le llama el ambiente. Y la madre ambiente es quien cuida, provee y protege de lo impensable. Es aquella que tiene derecho a odiar y amar a su bebé en pequeñas dosis. Esos fueron uno de los puntos principales que nosotros trabajamos. Cuando ellas descubrieron, me voy por el segundo punto, que se valía odiar a este bebé, se dieron cuenta que así como se puede odiar, se puede amar. Y se puede amar más libremente cuando tienen la libertad de poderlo odiar. Otra de las cuestiones que descubrieron, ¿no? Y ahorita que Luzma nos decía, es que ¿no? Todas las que hemos sido madres, sabemos que cuando uno es madre pierde una cierta libertad que tenía. Y el poder compartir con ellas esa pérdida de libertad, que no eran únicas, que se sentían como prisioneras de ser madres al mismo tiempo, fue parte de los trabajos que fuimos haciendo con ellas, que se descubrieran como una madre simple y corriente, ¿no? No que tenían un estigma por ser madres que estaban en prisión. Y estas tres partes de cuidar, proveer y proteger, trabajamos con la parte como con la contraparte, ¿no? ¿Qué es cuidar y qué es lo opuesto a cuidar? ¿Qué es proveer y lo opuesto y qué es proteger? Entonces ellas dejaron también, como estoy diciendo que es como en el ambiente, de qué manera ellas se pueden sentir cuidadas con esta provisión y esta protección dentro de un ambiente que lo que hace es constantemente quitar, amenazar y desproteger al otro. Entonces teníamos un doble trabajo. Mamás, ustedes tienen que ser las que cuidan, proveen y protegen a este niño y a ustedes mismas dentro de esta pareja de crianza. Y como equipo, ¿sí? El equipo de Jugar y Criar fue parte de lo que más peleamos, que en la cárcel pudiera haber esto, ¿sí? Que en la cárcel pudiéramos tener por lo mínimo de cuidados para estos niños y para estas madres. Aquí entonces ya estamos incidiendo en nuestro siguiente círculo, que es lo comunitario. Dependiendo de las prisiones, tú vas trabajando con diferentes comunidades. Esta es lo que está entre lo básico de la pareja de crianza, de lo ambiental y la parte de lo social. Pero descubrimos que toda la población alrededor, ya sean los carceleros, ya sean los directores del penal, toda esta población, así como las compañeras, podíamos hacer algo. Tuvimos una experiencia bastante agradable en Santiaguito. Un día íbamos entrando con nuestro conejo, que era como nuestro personaje con el que trabajamos, y nos los pide un grupo de mujeres. Todo el tiempo uno se siente medio amenazado, ¿no? Cuando entra en la cárcel. Hemos visto demasiadas series de lo peligroso que es una prisión, entonces sabemos que no hay que tener tanta confianza. Entonces nos los piden y decidimos prestárselos, pero mejor regalárselos, que se llevaron al conejo. Y ya nos fuimos a dar clases, los niños lo extrañaron, etc. Y cuando salimos nosotros de dar clases, 3 horas después, nos encontramos que habían hecho un conejo chiquitito tejido. Y entonces en ese momento, platicando entre todas, ¿cómo haremos? Porque era un día muy difícil.
tenían que ellas bajar, toda la población que tuviera niños tenían que bajar a primer piso. Uno en la cárcel se puede amparar, puede hacer guerra, puede hacer todo para no cumplir con lo que se está exigiendo. Tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio muy, muy valioso, que se llama Los sombreros para pensar, y descubrimos por qué las mamás no querían bajar a primer piso. Y si les cuento por qué, es terrorífico. Estaba abierta todo la tubería de aguas negras y había un exceso de ratas. Y entonces uno olía feo, dos había ratas. Con todo esto pudimos incidir en lo siguiente, que es lo comunitario, que ya es lo institucional. Es decir, necesitamos que cierren tuberías, necesitamos que hagan limpieza, necesitamos. Una de las partes que más nos impresionaba es que los niños se quemaban. ¿Saben por qué se quemaban? Porque en la cárcel en cada celda no tienen luz. Ellos jalan, ahora sí que se roban la luz, un diablito, y los niños juegan con los alambres de la luz, y los niños se queman constantemente, tienen pequeños cortos, cosas como terroríficas que fuimos descubriendo gracias a esa confianza que fuimos generando. Y entonces no era que fueran unas madres oposicionistas terroríficas que no querían mudarse, sino no querían ir a un lugar donde olía feo, donde no había luz y donde había ratas. Entonces, parte de lo que conseguimos es hacer este cambio. Regreso a la historia de las tejedoras. Otro de los aspectos es que cuando se da el reconocimiento de que en las cárceles hay niños, la cárcel empiezan a tener demasiadas miradas. Entonces, todas estas cárceles que tienen un poquito de autogobierno y demás, llega una fuerza, porque además hay convenios con Estados Unidos, Canadá y diferentes instituciones de certificar cárceles. Entonces, aquí la idea fue generarle trabajo a un grupo de mujeres que sabían tejer, pero que trabajaran para los mismos niños que viven en la cárcel, que les tejieran juguetes, tejieron conejitos, las zanahoritas para el conejo, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer comunidad. Empezaron con este grupo de tejedoras que podían ser como las abuelas de los niños y las madres podían confiar en ellos. Entonces no teníamos ya una población solamente de 27, 30 mujeres con sus hijos, sino que se empezaron a sumar gente de la comunidad que le empezó a interesar el proyecto y que gracias a que había esos niños dentro de la cárcel, ellas podían generar un trabajo y se empezaron a encariñar, porque ellas empezaron a hacer los juguetes que necesitaban estos niños y hacer como cartas, que era que necesitar ese conejo, pues necesita más zanahorias o necesita una lechuga, y tejían zanahorias, lechugas, sombreritos, y así fuimos creando una comunidad. Segundo punto, cuando tú tienes un hijo, perteneces a una comunidad de la maternidad, que sabes que es temporal, pero teníamos que sensibilizar al grupo para que, no que fueran amigas ni comadres ni nada por el estilo, para que vieran esas semejanzas que tenían con las que eran madres y pudieran entonces empezar a hacer una red de apoyo. Y pasamos al considerar que no nada más trabajábamos con un bebé y con una mamá, sino con una comunidad, hacer un trabajo grupal muy fuerte, considerando todo lo que sabemos de grupos, de que de repente había dos grupos, de repente se odiaban, ausentismo, adoraban, odiaban, había de todo en estos grupos y tuvimos que incidir y aprender cómo se trabaja en comunidad. Encontramos que la comunidad da una posibilidad a sanar. Entre todas empezaron a escucharse y a entender que estaban en una situación parecida y que podían empezar entre ellas a confiar, porque en la cárcel uno no deja la espalda al descubierto, pero poco a poco dentro de nuestro grupo de trabajo las mamás podían quitarse esa fachada de ser rudas, empezar a ser sensibles entre ellas y saber que creaban un código común. Crear comunidad, logramos la protección de las madres y de los hijos dentro de prisión. Por supuesto que un poco más allá de la comunidad, viene lo social. Y todo este prejuicio con el que nos topamos constantemente de un hijo criado en la cárcel, seguramente regresará por su propio pie a la cárcel. Es toda esta parte en donde de pronto el exterior, lo social, están
los desampara. ¿Cuántas veces no escuchamos muchos prejuicios sobre todas estas mujeres, creencias que tenemos, ¿no? Y por supuesto de los niños mismos, ¿no? Y este estereotipo que pronto ellos también van a ser delincuentes. Y bajo esta misma mirada, ¿cómo poder ayudar a estas madres a confiar? Porque en algún momento, después de estos 3 años de estar dentro de esta comunidad que logramos generar, van a salir a esta sociedad. Después de esos 3 años de estar con ellas en esta protección, ¿cómo es que después van a salir a otra parte, ¿no?, del mundo? ¿Y con qué protección? Entonces, ayudarles a estas madres a poder confiar incluso un poco en esto social, ¿no? A poder entender cómo generar este ambiente que sostenga a esta madre y a este bebé, pues es parte del trabajo constante con estas mamás, ¿no? Una, que ellas puedan confiar incluso en estos espacios o incluso poder ver hacia afuera, hacia lo social, cómo es que le van a hacer después de estos 3 años, a dónde va a ir este niño. Y por supuesto que también poder ellas mismas conectar con la confianza. Entonces es muy importante entender este instrumento social que sostiene este ambiente de mamá-bebé, esta diada. En este caso, la institución, vamos a referirnos propiamente como la institución carcelaria, porque no quedó ahí. Pensamos cómo tiene que funcionar la cárcel respecto de la crianza, porque una cárcel no está hecha para criar niños, ¿sí? Es como incongruente hasta pensarlo, pero ya que tiene niños y que la ley protege para que tengan niños, tuvimos que empezar a pensar cómo tenía que ser. ¿Puede una cárcel alojar al bebé con sus madres? La cárcel darle un lugar que no nada más son prisioneras, sino son madres. Así como que esta madre necesita muchos recursos para poder cuidar a este bebé. Y bueno, pues de esta manera la verdad es que, pues, ¿no? También tratamos de incidir en política pública, que yo creo que es algo súper importante. Siempre hemos pensado que, bueno, pues no solamente se trata, ¿no?, de los niños de Nesa o los niños de Santiaguito, ¿no?, o de Santa Marta, o sea, son todos los niños, todos nuestros niños que viven en estas condiciones. Y entonces, pensando en ellos, bueno, pues Adri tuvo la oportunidad de ir al Senado, platicar con ellos, exponerles parte de esto que les estamos compartiendo, ¿no? Pues sí, para de alguna manera generar mayor conciencia, que haya mayor sensibilización y obviamente que se piense realmente en cuáles son los derechos de estos niños y de estas niñas que nacen y crecen en los penales, para dar o hacer lo más posible, ¿no? Pues el sistema carcelario finalmente que sea un ambiente que propicie el desarrollo y el crecimiento pues más saludable. Una parte que fue importante es que al presentar la diada o la pareja de crianza como indispensable, como unión, que esto es una cuestión muy psicoanalítica, la incidencia dentro de la ley fue desde este aspecto, porque nada más llevarle los derechos a los niños, de repente empezamos a quedar cojas. Pues por supuesto que nos encontramos entonces con todos estos niños y niñez, ¿no? Estos niños y niñas invisibles que están bajo muchísimos factores de riesgo, ¿no? Desde la criminalidad, eventos estresantes, bajo apoyo extrafamiliar porque los abandonan dentro de la cárcel, ¿no? Bajo nivel de educación, maternidad adolescente y pobreza extrema, ¿no? En muchos casos. Y pues la pregunta de investigación, la pregunta, nuestro objetivo tiene que ver qué tenemos que proveer para que estos niños y niñas, a pesar de que nacen en este ambiente tan inseguro, con el máximo de factores de riesgos, como ya los mencioné, privados de los recursos mínimos y de su libertad, puedan acceder a una persona, puedan ser una persona con salud mental y con un ambiente que favorezca su desarrollo como personas, ¿no? ¿Qué necesitamos para darles esto a estos pequeños, ¿no? Esa era nuestra pregunta constante y lo que nos guiaba, por supuesto.
Y bueno, pues de este modo entonces empezamos como a trabajar a diferentes niveles, como les hemos compartido, pues obviamente fue enfocarnos en la parte subjetiva, el trabajar en la diada, con la diada, ¿no? En la relación mamá-bebé, obviamente todo el tema ambiental, que tiene que ver también con cuestiones que, bueno, pues propiciar estos espacios, ¿no? Más amigables para estos chiquitos, bueno, desde el color, ¿no? Y que no todo fuera verde o fuera gris, creando pues un ambiente como más propicio para la crianza en un lugar donde pues a pesar de que estaban los Creo que se congeló Vero, ahorita que se recupere, yo le voy a dar seguimiento a lo que estaba. Trabajamos dentro de, ¿no? La parte subjetiva, la relación mamá-bebé, lo ambiental, que es, o sea, es como un resumen de todo lo que hemos ido poniendo ahorita, en lo comunitario y en lo social. Da pena, dejen preguntar. Vero. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a adelantar, porque Vero es experta en círculo de seguridad. Voy a adelantar tantito esta diapositiva. Ah, ya apareció. Vero. Ya estoy acá, me sacó, ¿ok? Lista. Bueno, pues ya más o menos entonces Adri terminó con la slide anterior y bueno, pues aquí algo que utilizamos mucho para este acompañamiento fue algo que se llama Círculo de Seguridad para padres, que bueno, pues es todo un entrenamiento que tuvimos la fortuna de tomar y bueno, pues la verdad es que con base a estas ideas que son como tan importantes que les decía hace ratito de que tienen que ver con esto de la exploración, el apego y ser estas manos que reciben de una manera sensible a los chiquitos, fue como nosotros empezamos, ¿no? Como a trabajar entretejiendo todo el tema, pues, del juego, de la música, ¿no? De diferentes actividades para también la estimulación, ¿no? De muchas otras áreas a nivel cognitivo, de la motricidad, en fin. Entonces fue hacer como un entretejido de muchísimas cosas que parece fácil y parece que solo jugamos, y sí, jugamos mucho y nos divertimos mucho, pero realmente todo esto tiene un fundamento teórico importante, ¿no? Que bueno, pues tratamos en la medida de lo posible de poder ir sobrellevando para que realmente este programa, porque hoy por hoy pues ya tenemos este programa que se llama Jugar y Criar, pues sea un programa que pueda también en su momento pues tener toda la evidencia científica para poderlo seguir implementando, no solamente con los niños de los penales, que obviamente es cómo surge, sino también con otras muchas diadas de madres e hijos. Vero, me gustaría nada más que platiques un poquito esta parte de círculo de seguridad, esta doble función de la madre, porque el otro de cuidar, proteger y proteger suena como demasiado ambicioso, y tuvimos la oportunidad, como dice Vero, de conocer profundamente y tomar el curso de círculo de seguridad, y no es que quisiéramos como recetas de cocina, pero ciertas partes, ciertas teorías, ciertas técnicas como esta, nos ayudaron y dimos un paso agigantado en todo nuestro trabajo. Que nos platiques un poquito esa diferencia de ser una base segura y un refugio seguro de la madre. Bueno, lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con la base de seguridad tiene que ver con que ayudar a la mamá a que ella pueda estar, digamos, tranquila, pero presente en el acompañamiento de su hijo en el momento de la exploración. ¿Sí? El niño solamente aprende cuando puede explorar. Entonces es súper importante que mamá esté ahí mientras se da esta exploración. ¿Sí? Y que vaya acompañando, a lo mejor con la mirada, por ejemplo, mientras el niño gatea o se aleja, ¿sí? O mientras está descubriendo lo que hay a su alrededor, y que mamá vaya con él a través de la mirada, por ejemplo, durante este círculo. Y que en los momentos en que el niño necesita recargar baterías, ¿no? Y vuelve a mamá, o en estos momentos en que el niño le pasa algo, se lastimó, se pegó, alguien le quitó el juguete, y regresa a la mamá, pues que realmente esta mamá sea un refugio seguro, que sea suficientemente sensible a las necesidades emocionales de este chiquito, que pueda entender, o sea,
leer, interpretar y responder, ¿no? De manera sensible y de manera eficiente a estas necesidades de este pequeño. Y a eso es a lo que se le llama justamente el que esta mamá pueda ser un refugio seguro y que reciba con estas manos, ¿no? Pues cálidas que acompañan estos momentos. Buscar que esta mamá siempre sea una figura más grande, más fuerte, más sabia, ¿no? Y más bondadosa en el acompañamiento de los niños, era, bueno, pues una de las principales, pues de lo principal que nosotros queríamos alcanzar. Y como les decía hace ratito, Adri, pues el hecho de que estas mamás pudieran realmente proteger y acompañar a estos niños, deleitarse con lo que estaba viviendo, ¿no? Con esta exploración o con este momento de encuentro, y que pudieran ellas estar reguladas, por ejemplo, en los momentos en que había un berrinche, y que pudieran tener esta capacidad de organizar los sentimientos de sus hijos sin que ellas se desregularan. De verdad que créanme que esto fue un gran logro, ¿no? Obviamente esto no es todo el tiempo, pero bueno, pues tratar de ser una madre suficientemente buena y que la mayoría de las veces y de las oportunidades en que se dieran estos encuentros, pues que mamá pudiera tener estas herramientas para poderlos acompañar, pues era uno de los objetivos principales. Parte de lo que aprendimos, que Vero lo recalcaba constantemente a Luzma y a mí, es cuando nosotros hacíamos la función de base segura y de refugio seguro con la madre, con esa pareja de crianza, esto se reproducía en las madres. Tal vez yo pongo mucho hincapié en esto, es una teoría que maneja muy bien Vero, maneja muy bien Luzma, para mí era una teoría nueva, pero me impresionaba cómo funcionaba, porque tiene una parte que a la madre le hace como un automático, ¿no? Palabras, se ponían de moda la palabra deleite, conforte, organice sentimientos, y al principio tal vez la usaban de una manera como no suya, y poco a poco era acorde a lo que ellas sentían, pensaban y actuaban. Y bueno, el ambiente ahí de pronto nos damos cuenta que el ambiente era poco propicio también, ¿no? Son todas, bueno, principalmente, vamos a hablar qué es ambiente primero, son todas aquellas cualidades animadas, humanas, inanimadas, las cosas no humanas, ¿no? Necesarias para vivir, pero también para explorar, también para crecer, también para poder aprender, ¿no? Entonces, darnos cuenta que estábamos en un espacio en donde no teníamos esto, la pregunta constante es, ¿qué necesitan estas mamás? ¿Qué necesitan también estos niños para empezar a poder explorar, para que todo este círculo de seguridad también pueda empezar a accionarse, ¿no? Un lugar en donde la mamá pudiera sentirse tranquila y no se va a quemar el niño, un lugar en donde los niños pudieran explorar en el piso sin que fuera como están viendo en la imagen, pues es un piso frío, de cemento, ¿no? Entonces, brindarles este ambiente era una también de nuestras principales tareas y lo que teníamos en mente. Entonces, buscar siempre, pues, apoyos externos, ¿no? Llevar unos tapetes de foamy en donde ellos pudieran sentirse más seguros, ambientar cosas, ponerles ¿no? el techo de otra forma, ¿no? Llevarles todos este espacio, este ambiente un poco más seguro para que esta diada pueda interactuar y para que estos niños y esta madre puedan sentir un poco más de confianza para poder aprender y expresarse, pues también era parte de nuestra tarea, del día a día ahí. Lo más importante fue la experiencia, como ahorita Vero, ¿no? Y Luz me está diciendo, nosotros montábamos, hacíamos como la magia, porque llegamos a llevar papeles para hacer el mar, hacíamos muchísimas locuras, ¿sí? Les recreamos el mundo ahí adentro, pero lo más importante era esta experiencia que vivían y que pudieron empezar, como yo les decía, cuando estos muñequitos tejidos, estos objetos que podían manipular y darse cuenta, porque en un inicio cuando llegamos observábamos que entre las mamás y el niño se trataban como cosas, como objetos. Y obviamente llegaba un momento donde la mamá les hacía así a los niños como si fueran mosca, ya me estás estorbando, ya no juegas con mi pelo. Pero el niño no tenía muchas cosas con que jugar. Entonces, en la introducción de cosas como tal, cosas tangibles, empezaron a crear esa diferencia entre quién soy yo y quién soy un no yo, ¿sí? Y las madres tuvieron la experiencia también de la recreación de lo intermedio.
Le dieron una prioridad a algo que nunca lo habían entendido ni visto. El niño empezó a encontrar, a recrear, a hacer cosas con las cosas y no nada más con el cuerpo de la madre y la madre con el cuerpo del niño. Esto fue una de las cosas más impresionantes que nos dio, el valor de un libro, el valor de un muñequito, el valor de las cosas, y la parte importante es cómo se las presentábamos. Investirlos de otra cosa, investirlos de una manera, darles una vida diferente, y la madre aprendió a darle vida a las cosas y el niño a ilusionar, a desear, a creer en esto. Lo experiencial, ¿no?, que es parte de la teoría de Winnicott, fue básico, y lo uno con esto que hemos venido diciendo, nuestras actividades fueron principalmente sensoriales y motoras. Y al recuperar cuerpo, fue la forma como el niño empezó a constituirse como persona, porque sus cuerpos no eran tratados como el cuerpo digno de un niño. El jugar fue el ingrediente principal, ¿sí? El jugar como que tenía un principio, una continuidad y un fin, era una experiencia completa. Este movimiento que se da frente ¿no? Cuando uno está en el juego, pues uno puede ser Superman, es omnipotente, pero de repente cuando acaba el juego, pues resulta que te tienes que quitar la capa y es real. Pero poder entrar y salir en esto, cosa que las mamás no se daban permiso, fue algo que fue mágico. Ver que una mamá se metiera en el juego y que aprendiera también que el juego tenía un final. Y de esta manera le permitió al niño crear y recrear el mundo, ¿sí? Comienzan creando lo dado, aparece la experiencia de precariedad y el juego termina, aparece la realidad. Y se crea también la parte del mundo interno, el mundo externo y el mundo intermedio. Esto que tantos autores dicen, ¿no?, de lo terciario, de lo intermedio, lo experiencial, nosotros lo vimos, lo experimentamos con ellos. Y finalmente, pues vamos encontrando esa luz al final del túnel, ¿no? Logramos brindar esas herramientas para favorecer el establecimiento de un apego seguro, ¿no? A través de fomentar la parentalidad positiva, al tiempo de favorecer el desarrollo integral de estos niños y niñas menores de 3 años, que pues viven ahí adentro con estas mamás en prisión, ¿no? Entonces, pues esto ha sido muy aventurado, con muchas altas y bajas, de pronto con dificultades en muchos momentos externos, internos también, yo creo, de cada uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, creo que hemos dejado y fomentado, dejado ahí una semilla muy importante para poder abrirles otra mirada a estos niños y también a estas mamás. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de ir evaluando en el proceso qué más quisiéramos que compartirles con más detalle todos estos resultados. Pero bueno, algo que es muy interesante es realmente en cuanto a los precursores del apego que se evalúan a través de una prueba que se llama ADS, pues algo que fue muy interesante ver fue que estos precursores, en donde teníamos, bueno, muchas diadas inseguras, pues se convirtieron en seguras. Entonces, logramos que efectivamente a través del programa y de la intervención, después de un tiempo de haber estado trabajando con estas mamás, pues muchas de estas diadas pudieran realmente convertirse en diadas seguras. Y que estos precursores al final, si se continúan o si se continuaban dando de esta misma manera, pues bueno, con posibilidades de entonces que se fomentara este apego seguro, que de alguna manera, aunque no es garantía de salud mental, sí es un factor fundamental en el desarrollo y que ayuda muchísimo en todos los temas de resiliencia. Aplicamos la prueba de Battelle, no me quiero entretener mucho porque tenemos un video muy lindo de una memoria, pero les podemos decir que estos niños empezaron sus procesos de maduración, se empezaron a dar. La prueba como tal nos servía y no nos servía, pero nosotros sí pudimos observar de qué manera cuando el ambiente se enriquece, todos los procesos de maduración se empiezan a dar, que no tenían problemas. La prueba pareciera que son niños discapacitados en un principio, tenían una comunicación, ¿no?, del sector de comunicación principalmente era bajísimo, y poco a poco fueron recuperando con solo poner, como decíamos, regar un poquito la planta,
se empezó a dar. Resultados, las madres empezaron a ser madres, los hijos empezaron a ser hijos, porque antes no estaban diferenciados, no había como estas ganas de esta expresión. Y bueno, pues nos gustaría compartirles, ¿no? Este testimonio, que la verdad es que es un testimonio que pues nos gusta mucho como poder poner a su alcance, porque yo creo que aquí hay dos cosas fundamentales. Primero, pues el prejuicio que tenemos hacia esta población. Y bueno, pues ver que son seres humanos, que también sienten, que también tienen una historia y que muchas veces, ¿no? Sin minimizar el delito que hayan cometido, pero bueno, pues tiene que ver muchísimo con toda una historia de vida, ¿no? Entonces, es esta parte humana la que nos gustaría compartirles. ¿Listo? Porque aprendí a darle un abrazo a mi hija, a decirle te amo, cosa que no había hecho en el tiempo que tiene mi hija. Y se los agradezco mucho, porque ahora ya no me da pena abrazar a mi hija y darle un beso y decirle que la amo. Y me alegra porque ella me corresponde igual. Tengo 4 hijos más allá afuera, nunca lo hice con ellos. Y sé que saliendo de aquí voy a ser una mamá diferente y quiero ser una mamá diferente para ellos. Es lo que les puedo decir. Tengo 4 días sin pegarle a mi hija. He tenido paciencia y he tratado de buscar cosas que a ella le gusten. Y he encontrado que hasta la cosa más insignificante a mi hija la hace feliz. Y no necesito estarle pegando para que me entienda. Y a lo mejor hay días que no tengo que darle de cosas que haya hecho bien y darle un regalo. Pero hasta un dulce que tengo o un mamón que me dan en el rancho, a ella la hace feliz. Y con eso me quedo. Y gracias por darnos su tiempo y por haberme enseñado lo que aprendí. Esta mamá es la que nos dijo que no sabía que existía la ternura ni que existía la bondad y que ella ahora se siente tierna y bondadosa. Fue impresionante. Me gusta jugar con Tabata, la medita mucho. Es uno de mis juegos preferidos. Me sentí plena porque pues, es la última vez que juego con ella. Se me dificultó decirle que ya había terminado el juego, puesto que yo creo que ella sabe que ya no vamos a jugar y a ella le fascina jugar. Bueno, son pequeñitas viñetas que pudimos recuperar, ¿sí? Donde muestra una parte de trabajo. Ella en esta ocasión, Ibero tal vez me ayuda a recordar, Violeta se estaba despidiendo de Tabata porque ya estaba cumpliendo 3 años y hacíamos una despedida. Uh-huh. Y finalmente también pues damos la oportunidad de pasar del no jugar también al jugar, al poder explorar, al poder divertirse, al poder crear y recrear este mundo. De hacer comunidad también, de confiar entre ellas un poco más. Y bueno, pues obviamente, o sea, la verdad es que para nosotros esta ha sido una experiencia súper gratificante en todos los sentidos, o sea, personal y profesionalmente. Y sobre todo, pues es entender, ¿no? Que realmente sí podemos de alguna manera intervenir, ¿no? A nivel comunitario, a nivel social, porque obviamente, pues estas mamás saldrán, algunas pronto, o estos niños saldrán, crecerán, y entonces, pues bueno, saber que esto de alguna manera va a impactar, pues eso esperamos, ¿verdad? Que impacte de una manera positiva en nuestro país, pues es algo que es bien importante para nosotros. Entonces, y bueno, entender que además nuestro trabajo, que muchas veces, pues la verdad es muy cómodo estar en el consultorio, el salir, ¿no? Y dejar la comodidad del consultorio para entrar a estos entornos con esta población que difícilmente va a llegar a nuestro consultorio, la verdad es que también creo que es un reto y un compromiso de alguna manera. Entonces, en ese sentido, creo que la verdad estamos muy agradecidas con esta experiencia. Y bueno, vas a ver.
No, tú. Pues no, nada más, o sea, esta parte, ¿no? La tarea que no se exige, pero la exigen, pues nos da continuidad, ¿no? Y que este es un reto y es un compromiso y bueno, hemos tratado en la medida de lo posible de darle continuidad al proyecto y bueno, pues de hacer, o sea, a partir de esta experiencia, pues bueno, por eso poderla compartir, por eso el interés de estar hoy aquí con ustedes, ¿no? Y de que más gente conozca esta población, conozca cómo funciona y que también vea y que hay evidencia de que también, pues, el psicoanálisis puede llegar a la prisión, ¿no? En el jugar, No, los procesos de maduración empiezan a desplegarse, el niño empieza a ser, la madre y el niño se mueven, se humanizan. Pensamiento de Winnicott, muchísimas gracias a todos por escucharnos en esta experiencia. al contrario, les agradecemos mucho su material, su trabajo y sobre todo este compromiso social, que es muy importante siempre tener. Este tema me despierta varias inquietudes y me invita a reflexionar en lo siguiente, y me gustaría compartírselo. En esta ponencia se plantea que la llegada de un hijo en prisión puede ser para resarcir el sentimiento de abandono o una esperanza o por ignorancia. Es un sentido que hace que la vida de estas madres tengan un anhelo. Se dice que la maternidad es su única opción de vida y que les ofrece un valor al sinsentido y a la depresión. Yo me pregunto, ¿qué tanto el embarazo y al dar vida representa para estas mujeres el volver a conectarlas con la pulsión de vida? Esa pulsión que se transforma en pulsión de muerte al cometer un acto ilícito, mismo que las llevó a prisión, en donde muchas veces predomina esta pulsión. Y por otra parte me pregunto, ¿qué tanto el nacimiento del niño nos hablaría del deseo inconsciente en ellas de volver a nacer, perdón, o de renacer, para poder llevar otro tipo de vida? ¿Qué tanto con la llegada de este niño en prisión le dan un sentido a su vida? En estos momentos recuerdo a un gran psicoanalista, al doctor José Luis González Chagoyá, quien nos decía que todos los seres humanos tenemos una bestia dormida en nuestro interior y que esta bestia podría despertar en cualquier momento y que habría que tenerla dormida y esto solo podría ser solo si neutralizamos nuestros impulsos y pienso que estas mujeres recluidas se les despertó su bestia interna. Pienso en los motivos y en las razones que las llevaron a cometer un acto ilícito y también pienso en la ardua labor para volverlas a humanizar y a contactar con la pulsión de vida, con el amor, con la esperanza, con la bondad. Y considero que solo tomándolas del brazo bueno, que fue lo que hicieron ustedes, es la manera en la que pueden crear y criar de la mejor manera a sus hijos, que nacen y crecen en circunstancias especiales. Ya lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Pienso que no hay peor prisión que la interna, aquella que impide a las madres sentirse libres y con libertad para amar, para maternar, pues solo amando al otro es como se le puede maternar, espejearlo y hacerlo sentir valioso, y transmitirle que la vida vale la pena de ser vivida. Pero si no se cuenta con esa libertad, el proceso de maternar a la criatura será difícil y muchas veces doloroso. Y aquí yo me pregunto, en estas circunstancias, ¿qué será mejor? Que el niño crezca junto a su madre en esa prisión emocional, en donde los sentimientos amorosos se sofocan, aunado a la prisión externa, que es la cárcel, o será mejor que crezcan en el exterior junto a figuras sustitutas maternas, aunque pienso que también madre solo hay una. Finalmente me pregunto, ¿cómo metabolizar esas experiencias? Y les pregunto a las ponentes, ustedes, ¿cómo metabolizaron esta experiencia? ¿Se sintieron libres y con la libertad de poder ayudar a estas madres en circunstancias especiales y a estos niños también? Creo que nos han contestado. Gracias. Nos han llegado varias preguntas, no sé si quieran compartir algo antes de que les lea una de las preguntas. Gracias por tu comentario, Matilde. Como que cerraste con broche de oro la presentación. Lo queremos poner. Y bueno, creo que en la ponencia fuimos contestando varias de las inquietudes que tú pones al final. Si quieres, nos vamos a las preguntas y después, porque me quedé pensando en 3 puntos, que creo que cada una tendría una respuesta para cada uno de los puntos. Claro que sí. A ver, vámonos a la primera que nos hace. Preguntan. Me preguntaba por la participación paterna, si había diferencias entre la crianza al contar con un tercero. Esta es una. ¿Consideran que el estar en un entorno donde los límites vienen dados por una estructura externa,
dificulta el que las madres se conciban como las figuras que pueden proteger y presentarse como figuras de autoridad? ¿Qué piensan? Bueno, yo contesto la de los papás, ¿les parece bien? Bueno. Contesta todas, Adri. Fue una parte que nos cuestionábamos muchísimo al principio, porque bueno, les platicamos que nosotros ya tenemos oportunidad de, hemos crecido con este proyecto en el Estado de México y en otros lugares para llevarlo, donde existe papá, mamá, abuelos, familia, etcétera, etcétera, etcétera. En un principio en la cárcel, bueno, nos basamos en todos los autores que conocemos, ley paterna, ley del padre, figura paterna, etcétera, etcétera, y decidimos que tomábamos como los factores que hace un padre, que un padre cuida, protege y provee a esta pareja de crianza mamá-bebé. Entonces, parte de lo que entonces me voy a la parte comunitaria, logramos de una u otra manera que estas madres contaran con ese apoyo que da un supuesto padre, ¿sí? Y ya me salí de la figura masculina que es un padre. En ciertas prisiones nos encontramos con que las madres en Santa Marta y Santiaguito principalmente sí visitan al padre, porque ahí hay, ¿no?, convivencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de una u otra manera puede estar presente. Esa parte en comunidad, teníamos a un grupo de padres, cuando nosotros salíamos querían un poco saber cómo estaban sus chamacos y demás. Entonces en todo el camino se acercaban los padres y algunos padres tuvimos la oportunidad que hicieron parte de los instrumentos musicales, hacían cosas con la madera, entonces les decíamos háganos las claves, háganos esto, hagamos el otro. Y en ciertas prisiones hubo oportunidad de que trabajaron, otro grupo trabajó con los padres. Hay madres que traen todo el tiempo al padre presente y se lo ponen a los niños. Vamos a decir que es esa madre que tuvo la suerte de que son de veras una pareja de crianza teniendo a un niño. Las otras, el padre era un elemento negativo, era un elemento peligroso, eran hijos de una violación o eran hijos de no sabemos qué. Pero había una frase que les decíamos. Había 3 frases que yo creo que la primera salió espontánea y después la repetimos tanto que ya no sabíamos qué había pasado. Uno era, si yo hubiera estado en la circunstancia que tú estabas, seguramente hubiera cometido un delito y estaría aquí. Porque muchas son cuidadoras de casa de secuestro, donde los hombres las engañan, las cotorrean y ellas se ponen al servicio de esos hombres para hacer estas cosas que no conocen ni a los secuestrados ni nada. Son las que lavan, planchan, hacen cosas, etcétera, etcétera. Entonces, al nosotros identificarnos en esa parte de ellas empezaban a tener confianza. Y al poder entender cuál era el papel que había jugado la vida de ellas. Y el papel que juegan los hombres como tal no son tan agradables, porque ellas acaban en prisión, ellos están libres, y ellas acaban siendo olvidadas en la prisión. Si ellos están en prisión, ellas los visitan. Si ellas están en prisión, ellas son olvidadas. Entonces, más bien nos fuimos con las funciones parentales. A entender cuáles son las funciones parentales, para ver de qué manera ellas podían ser madres, tener esas funciones de madres, y la parte comunidad que mencionamos algo, podía ser la función parental. La segunda pregunta, ¿quién la quiere responder? Vero, vas. Vero. Hay otras 2 preguntas que les quiero compartir. Se las digo de una vez para que las vayan pensando. A ver, dilas. A ver, ahí va. Ahí va. ¿Cómo elaboran estas madres la pérdida de sus hijas e hijos cuando sus hijos salen a los 3 años? Y antes que nada, mi agradecimiento y reconocimiento por hacer y compartir este proyecto tan enriquecedor en muchos aspectos. Mi pregunta es sobre cuál es el proceso de separación cuando los niños cumplen 3 años de edad. Y pregunta Ana Karen Velasco. Adelante. Gracias. Pues la separación es todo un tema. Para todos es todo un tema, ¿no? O sea, para nosotras dejar un penal y cambiarnos a otro fue todo un tema. O sea, y acompañarlas en los momentos en que
pues les quitaban a sus hijos, ¿no? Porque además, pues, digo, ya sabíamos todas que eran, ¿no? Los 3 años, pero realmente nunca sabes cuándo va a ser, ¿no? No sabes si va a ser cuando tiene 10, un mes, 3 meses, o sea, ¿no? Y puede ser de un día para otro la noticia. Entonces, es bien complicado porque, te voy a decir, como que al principio realmente lo que pasaba es que era relativamente fácil esa separación, ¿no? Porque realmente no había un vínculo, pero pues llega a Jugar y Criar y de alguna manera Jugar y Criar hace que estas mamás, o sea, se vinculen con estos niños y que realmente, digamos, se enamoren de estos niños. Y entonces es desgarrador cuando viene la separación, ¿no? Para las dos partes de alguna manera. Entonces, bueno, de alguna forma, pues bueno, Reinserta, este tema particularmente lo trabajan, ¿no? Ellas, pero pues yo creo que algo que fue muy positivo es el hecho de que estas mamás, no sé cómo decirlo sin que más se malinterprete, ¿no? Pero estas mamás ya sufrían la pérdida, pero porque ya se habían enamorado de estos niños, cosa que antes no sucedía. Y entonces incluso algunas de ellas podían decir, ¿sabes qué? Ahora sí que este es el último que tengo aquí porque es horrible esto que estoy sintiendo, ¿no? Porque si no, pues podían tener uno y salía y ya venía el otro enseguida y salía, ¿no? Entonces, y ellas seguían adentro y ya teníamos 4 afuera, ¿no? De su estancia en el penal. Entonces, de alguna manera, yo creo que en este sentido, pues no fue el objetivo, obviamente, pero en algunos casos funcionó como un anticonceptivo el programa, ¿no? Y por otro lado, la realidad es que, pues, o sea, el dolor viene del amor tan profundo que en algún momento se estableció en este vínculo. Y eso al final del día, yo creo que es la parte que estos chiquitos se llevaban, ¿no? Infectadas a esta mamá y a esta representación de esta madre capaz de amarlos, ¿no? A pesar de todas las circunstancias. Y creemos, o sea, realmente creemos que el que estos niños salgan del penal con esta mamá de este tipo, con esta mamá suficientemente buena, pues obviamente le abre muchas posibilidades independientemente de a dónde lleguen, porque la realidad es que eso no lo sabemos. Uh-huh. En Santa Marta Santa Marta es un penal más, es el Hilton de los penales, ¿sí? Logramos ciertas cosas como cómo se establecen las comunicaciones de los niños y que los niños fueran y visitaran a las madres. Y les dimos herramientas con los chicos grandes que ya habían salido que nosotros tal vez no conocimos, o los chicos, cómo poder tener una comunicación telefónica más agradable, porque eran un poco inquisitivas las mamás. Ya hiciste la tarea, tu abuela dice, etcétera, etcétera. Y entonces, depende de la edad que tenían, le hicimos unos manuales, vamos a decir, de desarrollo, así como de qué están aprendiendo en la escuela. Entonces, las mamás sorprendían a los hijos y les decían, oye, platícame, que ya sabes dónde está Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Monterrey. Entonces, las mamás empezamos a ayudarles a que tuvieran conocimiento de qué estaban aprendiendo sus hijos en la escuela, así como cuáles eran los intereses, como preguntarles, ¿y tu equipo de fútbol? De que el niño en esa época lo importante era formar un equipo y que entonces ellas desde prisión, porque se hablan mucho, si hay esa comunicación, pudieran ayudar a esos niños desde fuera. Y eso, bueno, también lo logramos un poquito en Santiaguito, no tan formal, ¿no? Acudían mucho a que les ayudáramos con sus hijos mayores y fue una forma de actualizar a la madre y darle herramientas para ser madre, entendiendo qué querían, qué necesitaban sus hijos de diferentes edades. Y entonces mejoramos las llamadas telefónicas con los hijos y que ellas fueran menos mandonas, porque ellas tienen mucho miedo que sus hijos sean criminales como ellas o que se metan a drogadicción. Entonces les dábamos como tips de en qué se encontraba su hijo que estaba allá afuera. Y bueno, también me gustaría a mí compartir la experiencia de cuando nos tocó vivir una separación y en esta parte que preguntaban de cómo lo viven o cómo lo elaboran también las madres dentro. Recuerdo mucho una mamá que ella seguía yendo a los talleres, ¿no? Ella seguía ahí y yo pensaba que ella estaba elaborando toda esta pérdida a partir de esta comunidad.
¿no? Esta comunidad que se generó, que se creó, que estaba ahí, pues entonces también la sostenía. Y entonces era, no dejo de ser de parte de este equipo, que somos mamás, ¿no? Esté aquí mi hijo dentro o esté allá afuera, somos mamás. Y eso era muy lindo, pues, ¿no? Y yo creo que desde ahí también ellas podían sostenerse y elaborar su propio duelo. O esta separación, más bien. Sí, yo creo que se generó, o sea, pues sí, una comunidad sensible como a las necesidades de los niños. O sea, todas estas mamás, ya no nada más era mi hijo el que cuidaba, ¿no? Sino es a todos estos niños son responsabilidad de todas nosotras. Y eso es algo como muy lindo que pudimos, pues sí, ver que se iba formando, pero también a pesar de todo, o sea, y de que a veces algunas internas, pues la verdad se llevaban súper mal, pues lograban hacer ellas este acompañamiento, ¿no? Se sostenían entre ellas mismas. Si otra mamá estaba triste o si algún niño estaba enfermo, entonces ellas mismas resultaban, ¿no? Se convertían en estas figuras de apoyo, incluso de refugio seguro para otras mamás. Entonces era como algo que nosotras intentamos ser para ellas, como esta base de seguridad, este refugio seguro en esos momentos que replicaban, ¿no? Esta forma de interacción, este tipo de vínculo con sus hijos, pero también entre ellas mismas en algún momento dado, ¿no? Y entonces eso decía, perdón, a todas. No me dejarán mentir, pero creo que ya incluso se empezaba a extrapolar, ¿no? O sea, ya no solamente eran las mismas mamás, sino ya incluso era la madrina, la tía, la no sé qué, y entonces se hacía como una familia, pues, toda esta parte de sostén que se empezaba a generar, ¿no? Es que la cárcel es una sociedad, es una pequeña sociedad, Claro. una comunidad. Solo que ustedes ayudaron a que se organizaran de otra manera, ¿no? Yo no sé qué tanto, cuando leía yo la ponencia que nos hicieron favor de enviar, se hablaba de la identidad, ¿no? O sea, si se pierde o no la identidad. Yo pienso que más que perderse la identidad, esto que decían, se iban deshumanizando, pero como una defensa para poder sobrevivir. Y en ese sentido fue rescatar al humano para humanizarlas. Y pensaba en ustedes, son experiencias confrontadoras, difíciles. Yo tuve la oportunidad de varios años ir a casas hogares, casas cunas, con mis alumnos. Y son experiencias que te nutren, te confrontan y te deprimen. Y te dan mucha riqueza interna. ¿Ustedes cómo vivieron esto? ¿En qué las enriqueció? Las tres contesten si se puede. Vas, Adri, ¿quieres tú? Bueno. Luzma. Ok, a mí pues fue toda una mirada distinta. Para mí fue un momento en donde ellas ya tenían, ¿no? Comparto, Vero y Adri ya tenían una estructura de todo esto. Yo vine después a integrarme a este equipo y la verdad es que sí, al principio, ¿no? Primero metabolizar toda esta parte de miedo, de temor, de los propios estigmas, de los estereotipos y todo esto es una parte muy interna, ¿no? Que te confronta con lo pues más arcaico tuyo, ¿no? Y todo esto volando, flotando, la angustia flotante también ahí, y entre yo me tengo que cuidar y todo esto, que pronto creo que impacta mucho en lo personal. Pero evidentemente cuando entras, cuando se vuelve toda esta parte, esta dinámica, el ver esta comunidad, el ver todo esto que te también aprendes a que esto te sostiene a ti, ¿no? La protección que uno siente también bajo esta parte de las internas, ¿no? Y de con quienes tú vas con este grupo, yo siempre digo que eso te da seguridad y certeza en ese lugar también, ¿no? Y que es parte de lo que se replica pues con el programa poco a poco, ¿no? Eso fue parte de lo aprendido y lo experiencial propio. Muy bien, Luzma, muy bien. Gracias. Adriana, Verónica. Es que sabes que para mí fue una experiencia, ha sido una experiencia, o sea, como muy, muy enriquecedora, pero además, o sea, para mí fue como todo un reto entrar al penal, te voy a explicar, porque en mi familia ya había habido un secuestro, ¿no? Antes de que yo empezara a trabajar en este programa. Entonces, cuando a mí, o sea, bueno, Adri, ¿no? Me invita, la verdad es que, pues sí, parecía como, está padre, ¿no? Pero imagínate después de haber tenido un secuestro en tu familia. O sea, la verdad es que sí fue un tema así un poco como, si quiero o no quiero, no sé qué quiero, ¿no?
al final del día, pues bueno, pues empecé primero así como un poco entre curiosidad y entre, pues quién sabe a ver si pega o no pega, o sea, no sé qué es, vamos viendo. Pero, pues bueno, conforme, ¿no? Fuimos trabajando, la verdad es que, o sea, yo fui sanando muchas cosas, porque pude como ver, ya sabes, el otro lado de la moneda, la otra mirada, y eso para mí fue muy sanador. Entonces, pues yo creo que eso fue, o sea, o sea, todo esto que hemos hecho y todo el tiempo que estuvimos yendo, pues a los diferentes penales, pues para mí fue un proceso de elaboración, ¿no? De lo que yo traía. Y entonces, y yo creo que eso, o sea, el ver como estos niños y estas caras y estos testimonios, y además de la mano de Adri, donde yo he aprendido un montón, ¿no? Pues la verdad es que pues ha sido muy enriquecedor para mí, ¿no? Claro. Adriana. Bueno, me uno a lo que dice Luzma Ibero, ¿no? Formamos un gran equipo de trabajo, donde lo impresionante es que no necesitábamos muchas palabras, con solo cruzar la mirada, sabíamos por dónde entrarle o qué entrarle, ¿sí? Y si tú veías a la población también buscaba en Vero o en Luzma, en mí, y iba más gente, se empezaban a dar relaciones muy ricas, ¿no? Nuestra primera prisión, que fue en esa, ahí crecimos muchísimo, es una prisión muy cerrada, muy complicada, nosotros no sabíamos mucho de esto. Como tú dices, Vero, ¿no? Y Matilde, tus preguntas son, ahorita decía, pásame tus datos, ¿dónde estás? Porque psicoanalíticamente has de ser te has de saber meter donde el otro no sabe. La verdad que me he formado en excelentes instituciones, APM, PM y AMPAG, y todo mi cariño a las dos. Padrísimo. ¿Y qué nos dio? Yo tuve la suerte o la mala suerte, que yo quería terminar mi doctorado y aproveché esto para el doctorado, que me tardé años, porque se me olvidaba que quería hacer un doctorado, porque esto me rebasaba. Entonces yo pasé todo como yo les decía, se volvió una incubadora. O sea, decía, no es posible como los autores han escrito. Y podríamos, ¿no? Si nos sentamos las tres, podríamos hacer hipótesis muy valiosas sobre cuestiones inimaginables, ¿sí? Platicábamos de cosas y no encontrábamos al autor que nos diera una referencia de lo que estábamos viviendo y encontrando. O sea, nunca nos imaginamos que una mamá nos dijera, no conozco la ternura. Esta mamá que expresó, que la primera que habló, ella cuando llegaba, su chiquita se iba y se refugiaba en Vero, se metía al cuerpo de Vero literal, Vero estaba sentada y así, y entonces Vero no la dejaba ni hablar, porque si Vero se movía o algo, la niña se desorganizaba, entonces Vero la abrazaba, miraba a la mamá como diciendo, cuando quieras ahí te va, pero Vero era literal, va a hacer cosas, eso era Vero para esta nena. Y a la mamá nunca pasó nada terrorífico, nunca le dijimos nada, y poco a poco se fue sensibilizando, y cuando la niña pudo ir, porque era como una frase que teníamos de un libro muy viejo que era, abrázalos estrechamente y bueno, déjalos ir, parecíamos como esas puertas de sensor, llegaba el niño, lo abrazábamos tantito, y abríamos la puerta como para regresárselo a la madre, ¿no? No robábamos niños, daban ganas, ¿eh? Decíamos, esto yo lo adoptaría, y yo me lo llevaría, pero realmente nuestra chamba era que el niño volviera a redescubrir a la madre. Entonces, ver todo eso, o sea, suena feo, ¿no? Pero es un laboratorio de humanizar, y un laboratorio donde la población tienes todos los días, todas las semanas, la misma población ahí. Entonces aprendimos muchísimo. Les queremos agradecer, de verdad, un tema muy importante, muy enriquecedor, de mucha reflexión. Gracias por compartir su experiencia y su teoría. Y ustedes fueron las madres suficientemente buenas en ese reclusorio para estas madres. Muchas gracias. Hilde, gracias. Ampac, gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Gracias.